Funciones de varias variables o campos escalares. Ahora vamos a ver linealización y extremos. Específicamente dentro de linealización de una función y diferencial total de una función, la parte 1, 2, 3, 4 de aplicaciones. Vamos a tomar el puntero, es esto. Vamos a ver un ejemplo concreto. El volumen de un cilindro depende de dos variables, que son el radio y la altura del mismo. Esto generalmente uno lo relaciona con una función de dos variables, un ejemplo típico de nuestro espacio, de nuestra materia. Conocemos la fórmula para el volumen de un cilindro, pi por el radio al cuadrado por la altura del mismo. Y puede ocurrir con frecuencia que las mediciones o los valores que uno tiene del radio y la altura en realidad provengan de mediciones y están sujetas a error, con lo cual el volumen que uno calcula también va a estar sujeto a error. Esta función, el volumen, es función de dos variables. ¿Cómo sabemos que es una función diferenciable? Y nosotros somos capaces de estudiar las derivadas parciales de esta función y podemos apreciar que son continuas. Luego, por el teorema del incremento, sabemos que es una función diferenciable, ¿verdad? Gracias a eso, el error en el valor del volumen vendrá dado por la expresión diferencial que vimos en el video anterior. En esta expresión diferencial sabemos que estos errores de medición tienden a cero cuando delta H y delta R tienden simultáneamente a cero. Aproximadamente el cambio en el volumen o el error en nuestra medición del volumen será aproximadamente este valor que está acá, la derivada parcial del volumen con respecto al radio, por lo que mide el diferencial radio, más la derivada parcial del volumen con respecto a la altura, por el diferencial h. Ahora bien, recuerden que diferencial radio y diferencial h las consideramos variables independientes y las igualamos a delta R y delta H. No así el diferencial volumen, que es el que estamos tratando de calcular justamente. Evaluando estas derivadas a partir de nuestra fórmula, ¿a qué es igual la derivada parcial del volumen con respecto al radio? Bueno, a 2 por pi por el radio por la altura. Y la derivada parcial del volumen con respecto a la altura será pi por radio al cuadrado. En esta expresión podemos ver cómo, dados valores nominales de radio y altura fijos, pequeños errores en la medición del radio y en la medición de la altura van a influir de manera diferente en nuestro valor calculado del diferencial volumen. Veamos a partir de esta fórmula dos escenarios. Este es un ejemplo tomado del libro de Thomas. ¿Qué pasa si el radio es 5 y la altura es 25? ¿O qué pasa si el radio es 25 y la altura es 5 unidades de longitud, verdad? Veamos estos dos casos por separado. En el primer escenario, ¿a qué será igual nuestro diferencial volumen? Dijimos que era aproximadamente igual a esta cuenta que está acá. Bueno, para estos valores de radio y altura tendremos 2pi por 5 que mide el radio por 25 que mide la altura por diferencial r más pi por 5 al cuadrado, que es el radio al cuadrado, por diferencial h. Perdón. Esto nos da 250 por pi por diferencial r más 25 por pi por diferencial h. Fíjense cómo en este caso este término cobra mucha más importancia que este otro. Así, un error en la medida del radio va a influir mucho más en la cantidad diferencial v que un error en la medida de la altura. Por ello, el ingeniero debe controlar primero la medida del radio, debe abocar todo su esfuerzo a controlar la medida del radio. Luego se puede ocupar de la altura. En cambio, en esta otra situación, bueno, partimos de la misma fórmula, pero evaluamos ahora en nuestra cuenta con los valores de radio
de 25 unidades de longitud y 5 para la altura. Nos encontramos con la situación contraria. Fijémonos que en el primer término tenemos 250 por pi, mientras que en el segundo tenemos 625 por pi. ¿Qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que un error en la medida de la altura influye ahora mucho más en el diferencial volumen que un error en la medida del radio. ¿Y qué debe hacer el ingeniero? Bueno, debe controlar primero la medida de la altura, lógicamente. Debe poner todo su esfuerzo en controlar la medida de la altura. Y con eso ya tiene casi todos sus problemas resueltos. Y después ocuparse del radio. Por otra parte, nosotros sabemos que el error relativo se calcula haciendo el valor aproximado que uno tiene de una magnitud menos el valor real sobre el valor real. En este ejemplo, esta diferencia entre el valor aproximado y el valor real es la variación en la magnitud sobre la magnitud real. En este ejemplo, si nosotros medimos R con un error no mayor de epsilon R, la notación usual, ¿verdad? Y H con un error que no supera, llamemos epsilon sub H al error con el que medimos H, el máximo error posible en el cálculo de vamos a acotar el error en nuestro cálculo del volumen será variación de la magnitud sobre magnitud real, o sea, delta B sobre B. Según vimos recién, delta B es aproximadamente esto que está acá y el volumen es esto que está acá. En esta cuenta podemos distribuir el dominador y aplicar la desigualdad triangular y simplificando ligeramente, les dejamos esos cálculos para que los hagan en casa, obtenemos que la variación del del volumen sobre el volumen nos queda menor o igual por la desigualdad triangular que 2 por el error con el que medimos el radio más el error con el que medimos la altura. Entonces, como podemos ver para el caso de un cilindro, el error con el que calcularemos o al que estará sujeto el valor calculado del volumen será menor o igual que 2 por el error con el que medimos el radio más el error con el que obtenemos la altura. Todas estas fórmulas nos dan información acerca de los errores que podemos controlar y cómo se relacionan con los errores de las cuentas, digamos, en este caso del volumen que calculamos.